eh, a este ciclo de capacitaciones que tienen. Buenas Esta tardes. es la primera clase, así que bueno, vamos a tratar de que todo el ciclo sea ameno, pero sobre todo esta bienvenida. Eh, Sobre la asistencia, estoy viendo que hay gente que está escribiéndola en el chat. Tengan en cuenta que es en el link del formulario que les compartió Pilar desde el centro de capacitación. Es importante que quede registrada en este link, que ella lo va a volver a compartir en un rato. Ahí tienen que registrar el ingreso y antes de que terminemos tienen que registrar la salida. Los comentarios en el chat con el nombre y el apellido y ese tipo de cosas no van a quedar bien registradas, así que por favor fíjense ahí, tienen en el link del formulario. Ahí tienen que registrar su asistencia. Eso por un lado. Por otro lado, para que nos ordenemos, porque somos casi 140 personas, traten de estar silenciados todo el tiempo que no estén por intervenir o que no estén por participar, porque si no se empieza a hacer mucho acople entre ustedes, la transmisión que están haciendo dentro, y el resto de las personas que están en esta clase. Si ustedes quieren en algún momento hacer alguna pregunta o algún comentario o interrumpir para algo que tenga que ver con los temas que vamos a ver, tienen abajo en las reacciones la posibilidad de levantar la mano. Fíjense que abajo al lado del chat, en ese menú que tiene Zoom, dice reacciones y hay una opción que es para levantar la mano, entonces a mí me va a aparecer la manito levantada y yo voy a poder prestarles atención a medida que voy explicando y que voy compartiéndoles la pantalla, que es lo que voy a hacer ahora en un ratito cuando terminemos de acomodarnos y de hacer las cosas más administrativas. Sobre los temas de lo que refiere a la Oficina de Derechos Humanos, tal vez muchos de ustedes que yo les veo ahí los nombres y las caras ya han hecho algún curso de los que brindamos desde la oficina. En algunos casos yo sé que ya han hecho varios de nuestros cursos, entonces es probable que tengan algún conocimiento sobre los temas que vamos a ver, porque sí es una decisión nuestra desde la oficina que ustedes para este concurso interno que tienen, como sabemos que tienen que estudiar distintas áreas, que no sea demasiado exigente en ese sentido. Entonces, lo que vamos a ver de derechos humanos son algunas nociones más bien básicas que en general las hemos visto en el ciclo introductorio. Esto sobre todo una aclaración para que tengan paciencia quienes ya conocen del tema, quienes ya vienen haciendo un trayecto de formación de lo que brindamos desde la oficina con el centro de capacitación, sobre todo en Capital y en el Este. Así que les pido que tengan paciencia con eso porque es muy probable que veamos cosas que ya vimos. Hay compañeros que no tienen esa oportunidad y que van a estar empezando de cero. Entonces, ahí tratemos de que sea ameno para todos. Y como siempre, la participación es más que bienvenida, sobre todo en las clases virtuales, que por ahí es difícil escuchar a la misma persona 1 hora y media o dos. Entonces, quien tenga un aporte que crea que suma al conocimiento del grupo es siempre bienvenido, levanta la mano y con confianza participan como siempre les invitamos en nuestras clases. Bueno, dicho esto, mi idea es que tengamos un pequeño recreo, si se quiere, dentro de 1 hora. Yo voy a empezar con los temas y en 1 hora hago un corte, nos tomamos 5 minutos para que se hagan un mate, un café y de ahí retomamos. Esto les adelanto, cosa de que presten atención en este primer momento, avancemos con los temas, de ahí hacemos un corte y hacemos el cierre con algunos temas que sí son más novedosos, que tienen que ver más que nada con la Oficina de Asistencia a Víctimas, que también depende de la Oficina de Derechos Humanos, pero que por ahí es algo que no vemos tanto en los cursos que damos desde la oficina, entonces eso sí tienen como novedoso. Hasta acá, ¿hay alguna consulta que tenga que ver con lo que yo estuve diciendo más allá de la asistencia? Acuérdense que yo necesito que levanten la manito a través de las reacciones porque tengo 7 pantallas de caritas, entonces no los veo si no me levantan la mano de esa manera.
No, bueno, gracias Ana María. Eh, yo necesito compartir pantalla. A ver. A ver. Y se ve la pantalla, ¿no es así? ¿Se ve bien? Sí, Bien, genial, gracias. sí, perfecto. Gracias. Ahí voy a ver si puedo agrandarla y ya arranca. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con lo más básico, que es el concepto de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado y cuál es la protección de esos derechos? Ustedes recuerden que los derechos humanos, por definición, como concepto, son esos derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas. Esos derechos humanos no tienen una esencia fija, sino que van evolucionando y se van reinterpretando a lo largo de la historia, de la cultura, de las distintas sociedades, y esto siempre va relacionado con las características de los derechos humanos, porque una de sus características es esta cuestión evolutiva, que se llama principio de progresividad, y que hace a la vez a esto del concepto de que tenga una naturaleza que es dinámica y abierta. Eso significa que no están dados de una vez y para siempre, sino que van evolucionando. Los derechos humanos que en Argentina, por ejemplo, en el 2025 tenemos, no son los mismos que estaban consagrados inicialmente en el derecho, en la Declaración Universal, por ejemplo. Entonces, entre ese momento y la actualidad ha habido un avance de derechos, porque ustedes recuerden que esa progresividad tiene que ver con distintas luchas sociales que van sucediendo, que hacen que la gente, la sociedad civil, exija derechos y que los estados tengan que garantizar. Además, otras de las características de los derechos humanos que son interdependientes e indivisibles. Esto significa que el acceso a derechos va generando y facilitando el acceso a otros derechos. A ver, tengo ahí. Bueno, sigo. Eh, esta interdependencia significa que el acceso a derechos va generando mayor acceso a otros grupos de derechos y que cuando yo tengo vulnerado algún derecho, eso genera vulneración en otros. Hasta acá estamos como con las cuestiones más básicas de concepto y características de los derechos humanos. Por ahí, si ustedes han tenido alguna formación específica en ciencias sociales o específicamente en derecho, o si están estudiando procuración o derecho, tienen conocimiento de que hay como otras características. Nosotros acá, por el tipo de curso que estamos dando y por la cantidad de contenido que vamos a ver, no vamos a ver todas las características de los derechos humanos, ni vamos a ver tampoco toda la evolución histórica. Vamos a ver un concepto específico, corto, que tiene incorporadas las características y vamos a ver las características principales. Lo mismo con las obligaciones y con la protección. De derechos humanos hay muchísimos temas y muchísimo contenido teórico, pero nosotros vamos a ver como lo más básico e inicial para el objetivo de este curso. Hasta acá voy a hacer una pausa, a ver si tengo preguntas o algo en el chat o si alguien quiere levantar mano. Me van diciendo cómo vamos porque yo cuando comparto pantalla estoy acá minimizada, entonces la verdad es que no los veo. No tengo preguntas. Bueno, avanzo un poquito. Acá, ahí está. Pasamos. Bueno, entonces, eso que acabamos de ver es el concepto y las características. De ahí en más, Argentina, por sus obligaciones internacionales,
conforme al derecho internacional de los derechos humanos, que es esta sigla que aparece acá en pantalla, los estados que han ratificado tratados de derechos humanos, como es nuestro caso, tienen obligaciones y tienen deberes. Eso se da en Argentina en la reforma constitucional del 94. Yo acá, en este PowerPoint, que luego lo van a tener disponible con el contenido teórico, van a ver que acá abajo hay un link, acá en lila. Es un link para que ustedes accedan si tienen mayor interés en saber de dónde viene esta obligación que tiene el Estado argentino. Pero con que ustedes sepan que esa obligación es porque tenemos los tratados ratificados e incorporados a la Constitución Nacional es suficiente. Esas obligaciones que tiene el Estado son tres. La primera es la de respetar, que implica que los estados no interfieran en el disfrute de los derechos humanos o que no los limiten de algún modo. La segunda obligación es la de proteger, que exige que los estados protejan a las personas y a los grupos contra violaciones de derechos humanos. Y la tercera obligación es la que supone que los estados adopten medidas positivas que faciliten el disfrute de los derechos humanos básicos. A esta obligación se la llama de hacer porque implica justamente que el Estado haga algo para que esos estados se cumplan. O sea, la primera es respetar, la segunda es proteger y la tercera es cumplir. En el caso de la tercera, hay muchos ejemplos porque no es exactamente más importante que las otras, pero sí implica una acción por parte del Estado. Esa adopción de medidas positivas va a generar o no el acceso a distintos grupos de derechos. No pueden marcar asistencia. Bueno, ahí después Pili va a revisar qué pasa con la asistencia. Yo voy a seguir con la clase. Por favor, recuerden apagar micrófonos, salvo que sea para participar de alguna manera. ¿Hasta acá hay preguntas o puedo seguir? Si hay preguntas, me levantan manito. Majo, Sí, ahí está Sabrina, sí. no había levantado manito porque no la encuentro. Pero no me quedó a mí muy claro lo que sería la característica de interdependientes e indivisibles. Bien, ahí está. Bien, gracias, Sabrina. Mira, el hecho de que sean interdependientes, vos acordate que nosotros habíamos visto, esto está también en el texto, yo no quiero salir de este PowerPoint porque es como un resumen que les hice. El hecho de que sean interdependientes tiene que ver con esa característica de los derechos humanos que va a implicar que si yo tengo limitados algunos derechos, esa limitación va a hacer que se vayan limitando otros. Por ejemplo, tratemos de pensarlo con algún hecho, con algún ejemplo más concreto, a ver si así queda. Por ejemplo, si yo desde que nazco, desde que soy niña, no tengo acceso a agua potable, una vivienda, son dos derechos que tengo vulnerados que van a generar, por ejemplo, que mi acceso a la salud no sea ideal o no sea el mejor, porque hay otros derechos que van vulnerando un tercero. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con personas que viven en una situación de pobreza. Tienen derechos, distintos derechos vulnerados y eso después va a generar, por ejemplo, que el acceso a la educación se vea vulnerado también. Es como una relación que van teniendo los grupos de derechos que hace que el cumplimiento de uno genere el cumplimiento de otros y que la vulneración de uno, como de una manera medio encadenada, genere que se incumplan los siguientes. No sé si me explico con esta idea de la cadena. Sí, 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 sí. Por eso nosotros siempre decimos que el acceso a
cierto grupo de derechos va generando el acceso a otros, y cuando nos referimos a los grupos, hay distintos. Hay, por ejemplo, derechos económicos, sociales y culturales, hay civiles y políticos. Hay otros derechos que son como más grupales, si se quiere, como por ejemplo el derecho al medio ambiente, pero ninguno de estos es más importante. Lo que sucede es que si yo tengo vulnerados mis derechos más básicos, después el acceso a otros va a ser más complicado. Por ejemplo, esto que yo te decía, no tengo una vivienda digna, no tengo un medio ambiente sano, no tengo un buen acceso a la salud, no tengo un buen acceso a la educación. Todo eso probablemente genere que mi acceso a la cultura, que es otro derecho humano, no sea el mejor, porque hay como cuestiones aún más básicas que están fallando y que están faltando. Entonces esa cadena se va complicando. Esa es un poco la idea de esta interdependencia. ¿Se entiende ahí con los ejemplos? Sí, muchas Bien, gracias. no por nada. ¿Hay alguna otra pregunta sobre este punto o puedo seguir? Pongan manito, hagan algo que yo más o menos sepa si avanzo o no. Bueno, está claro, sigo. Bueno, muchas gracias. Entonces, hemos visto qué son los derechos humanos, hemos visto algunas características, obligaciones que tienen los estados, cómo se hace la protección. Hemos avanzado un poco con esto de las obligaciones que tienen los estados. Acá abajo está este link que yo les decía. A ver, ¿se ve bien? Sí. Acá. Este link que yo les decía, por si quieren saber más sobre cómo la reforma constitucional incorporó toda esa normativa que era del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a seguir entonces. Ahí está. Bien. Ahora viene otros de los conceptos que como les he dicho al principio, quienes ya han cursado algo de la oficina saben muy bien este tema, ya lo han visto, ya lo hemos visto con ejemplo y lo hemos estudiado un montón, pero sí es esta idea de desigualdad estructural y la diferencia entre igualdad ante la ley e igualdad real, un concepto básico de los derechos humanos, porque tiene que ver con dos principios que son los ejes fundamentales de los derechos humanos, que son el principio de igualdad y el de no discriminación. Nosotros desde la oficina y en todos los cursos que damos, incluido este, tomamos un autor que es muy respetado en nuestro país y que para nosotras es quien mejor sintetiza esta idea de igualdad ante la ley e igualdad real, porque esto es una discusión jurídica y académica que tiene muchísimos años y que incluso algunos autores dicen que sigue vigente. Nosotros tomamos a Roberto Saba y desde ahí hacemos el resumen que les compartimos a ustedes para este curso. Ustedes van a ver que en el documento escrito, en el material de estudio, tienen estas dos nociones mucho más amplias. La idea de este PowerPoint que yo les estoy compartiendo en pantalla es que sea un resumen que les oriente mejor cuando ustedes vayan a leer el manual. Entonces acá vamos a ver como las principales nociones y si hace falta retomamos al final de la clase el manual completo. Hay una diferencia entre dos ideas de igualdad. Una es la igualdad ante la ley, que establece que todas las personas somos iguales ante la ley y que no podemos ser discriminados. La igualdad real, por su parte, además de esta idea de que somos todos iguales ante la ley, considera si quienes conforman la ciudadanía tienen realmente la misma posibilidad de acceder a derechos. Entonces, esta idea de igualdad real es una mirada que va más allá de esta noción de que somos todos iguales. Que seamos todos iguales implica que somos todos iguales ante la ley, que tenemos acceso, por ejemplo, a los tribunales de Tucumán en nuestro caso, y que ese acceso va a ser idéntico para todos porque somos todos iguales. Si nosotros vemos esta situación del acceso a justicia desde un enfoque de derechos humanos, nos basamos en esta idea de igualdad real que considera si esas personas que acceden al Poder Judicial tienen las mismas posibilidades de acceso. Tiene que ver esta igualdad real más con el acceso material.
Por otra parte, la igualdad ante la ley se basa en esta idea de que todas tenemos que ser tratados por igual sin importar raza, género, situación socioeconómica o acceso a derechos en general. Y la igualdad real, además de eso, considera cuáles son las acciones que el Estado tiene que generar para promover y garantizar esa igualdad real de oportunidades. O sea, toma como base todas las nociones de la igualdad ante la ley y además observa estas características particulares de las personas, esto que decíamos en el punto anterior de si tenemos las mismas posibilidades de acceso o no, y en los casos en los que no están esas mismas posibilidades, se fija qué tiene que hacer el Estado para que eso se iguale un poco más y para promover y garantizar que esa igualdad ante la ley sea real y que esas oportunidades existan realmente para acceder. Sí, María del Rosario, que ya ha sido alumna. Ahí entra la idea de igualdad y equidad que vamos a ver en la siguiente filminita. Entonces, la igualdad de la ley está en el artículo 16 de la Constitución y la igualdad real está en el artículo 75, en el inciso 23, que tiene que ver de nuevo con lo que veíamos hace un rato de la reforma del 94 que incorpora los tratados internacionales. Entonces, vamos a pasar acá a la diferencia entre igualdad y equidad. A esta imagen la hemos visto un montón de veces y si no la han visto con nosotros en nuestros cursos, la habrán visto por ahí porque tiene sus años, pero bueno, es esta idea de igualdad en el primer caso, en el de la izquierda, es la idea de somos todos iguales ante la ley. Entonces, con que haya un marco normativo que diga esto, nosotros podríamos acceder a la justicia en nuestro caso o a derechos en general porque somos todos iguales. Sin embargo, la imagen que está en el lado derecho, que es la de equidad, se relaciona con esta noción de igualdad real, que considera esa desigualdad estructural que genera que en la práctica, en la realidad, no seamos todos iguales. Entonces, algunos no necesitan un banquito, otros necesitan un banquito, otros necesitan dos banquitos. Y a esto lo podemos ver mejor cuando avancemos y veamos las reglas de Brasilia sobre acceso a justicia, que empiezan a tomar en cuenta estas distintas circunstancias que generan que una persona no tenga en la práctica el mismo acceso a la justicia, en nuestro caso. Entonces, yo con esta idea que les decía acá atrás de igualdad real, puedo pensar desde el Estado cuáles son las acciones, por ejemplo, que como Poder Judicial tengo que hacer para promover y garantizar esa igualdad real de oportunidades. Hay por ahí muchos ejemplos que nosotros tal vez damos por sentado porque son cuestiones que están disponibles como servicios del Poder Judicial desde hace muchos años. Pero, por ejemplo, el hecho de que exista la posibilidad de acceder a una defensoría oficial que con ciertos criterios es gratuita para ciertos grupos de personas, tiene que ver con esta idea de que no todos podemos pagar un abogado, por ejemplo, para iniciar una demanda. De esta manera ustedes, si empiezan a prestar atención de acuerdo a dónde trabajan, en qué fuero o en qué oficina, van a ver que hay muchísimos recursos que el Estado en general y que el Poder Judicial en particular incorpora y va incorporando continuamente también con esta idea de progresividad para llegar a esta equidad y a esta igualdad real que va a generar que de verdad las personas accedan al Poder Judicial, que accedan a esta tutela judicial efectiva, que es otra de las nociones que tenemos que ver, que tienen que ver con el acceso a justicia en un sentido amplio. Si ustedes empiezan a pensar ejemplos, se van a dar cuenta que hay muchísimos de estos recursos que nosotros por ahí ya los tenemos incorporados, pero que cuando los pensamos en realidad tienen que ver con esto, con que haya recursos disponibles, por ejemplo, en todos los centros judiciales o en todos los centros judiciales y además en la justicia de paz, que el Poder Judicial tenga un horario de atención amplio, que tenga teléfonos, que tenga WhatsApp, que tenga mail, que tenga una página, que tenga como vías de acceso variadas que le sirvan a las distintas personas que necesitan acercarse al Poder Judicial. Hasta acá, ¿vamos bien? A ver.
Sí, bien, hacen así las caritas. Me encanta porque yo hago como una revisión y veo cómo hacen. Bien, sigo entonces un poquito. A ver, esperen que voy a ver, ya que estamos muchos sí en el chat. Sí, manitos. Quiero ver si no se me va ninguna pregunta entre los sí. Y ahí está. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias por contestar porque la verdad es que si no, entre la pantalla y todas las cositas que tengo que tener en el Zoom, me pierdo y no sé cómo vamos y yo sigo hablando. Bien, perfecto. Una pregunta, sí, exacto. Ahí Miguel pregunta si esto es un resumen de los apuntes. Sí, esto es un resumen. Tiene las nociones principales que están en el manual, que ya lo tienen disponible, tengo entendido, pero yo a esto sí lo voy a enviar para que también lo suban. No lo quería compartir antes porque prefería que lo veamos en clase y de ahí sí se los dejo disponible, pero es un resumen, súper resumido, como para que tengamos algo de apoyo en la clase oral, porque por ahí yo sé que la virtualidad es más difícil de seguir. Pero esto es súper, súper resumen del Manual de Derechos Humanos. Bien. ¿Qué dice acá? No, de nada. Continúo. Acá está. A ver, ahí está. Sí. ¿Cuándo podemos verlo? Bien. No sé, a ver, espere. Voy a dejar de compartir para hacer esta pregunta de aclaración. Pili, no sé si vos me podés decir si esto ya lo tienen disponible o no, o cómo les están compartiendo el contenido. Yo entiendo que lo iban a hacer a través de la página de recursos humanos, a lo de compartir los manuales con las personas que están haciendo el curso, pero yo hoy voy a mandar recién este PowerPoint que estoy compartiendo en pantalla, así que por ahora no está, pero yo lo voy a compartir mañana. Ah, ya están subidos a la página. Bueno, yo lo voy a Sí. compartir, cosa Y de eso que... te quería decir, Majo, Sí, que toda la información está compartida en esa página. O sea, la información, los manuales, los links del Zoom se van a compartir en la página de recursos humanos. Cada día se va a compartir durante la mañana el link de la clase que va a ser a la tarde. Y los manuales ya están subidos todos. bueno, yo entonces mañana voy a contactarme con recursos humanos para pedir que a lo mío agreguen este resumen, así todas las personas que están acá lo tienen disponible. Eso me faltaría. Y hay una pregunta de Maximiliano que no le entiendo. Maximiliano, si podés hablar y decírmela oralmente porque no entendí. Maximiliano Meljín, creo que es el apellido. No entendí la pregunta. Y Majo, otra, supongo que él ha sí, hecho el introductorio de derechos humanos. ¿Puede ah, ser, Maxi? puede ser. ¿Será eso? Sí, ¿no? Bueno, De todas sí, maneras van a rendir todos el concurso. O sea, los exacto, exámenes del claro. concurso lo van a rendir todos, aunque ya tengan aprobado el básico y los orientados de derechos humanos. Exacto, o sea, eso es lo que yo les decía cuando hemos empezado. Nosotros sí desde la oficina tomamos la decisión de que el material sea muy similar, pero eso no implica que no van a rendir la parte de derechos humanos. De todos modos, tienen que estar acá, de todos modos va a haber preguntas de derechos humanos cuando rindan todo el contenido teórico. El tema es que como nosotros sabemos que es bastante contenido y que son distintas áreas, sí decidimos que sea muy similar, porque también nuestro criterio es que para hacer el pase de carrera necesitan tener esta visión general y que en todo caso ya vienen haciendo nuestros cursos y que cuando pasen a la carrera administrativa, si les va bien y aprueban, van a seguir teniendo esa oportunidad de hacer el resto de los cursos que dictamos. Nosotros dictamos un introductorio y varios orientados, son 5 en este momento, que son como de un nivel más avanzado, pero que ya hayan hecho alguno de esos, solo les va a facilitar el estudio de este material, pero de todos modos van a tener que rendir esto cuando rindan el pase de carrera. Eh,
Creo que ahí está respondida la pregunta. Bien, genial. Hay otra pregunta antes que vuelva con la compartida de pantalla. Bueno, tema vacantes de cargos de este concurso y todo lo que se refiera al concurso en sí son cosas que tienen que consultar en recursos humanos, tanto en esta clase de hoy como en el resto de las áreas que van a dar gente del centro de capacitación o de la oficina de la mujer o de la oficina de gestión. Nosotros somos personas que estamos a cargo de los contenidos, de dar las clases, estamos como para hacer el acompañamiento y el apoyo más teórico desde cada una de las áreas, pero sí las cuestiones administrativas o de las condiciones del concurso y el reglamento siempre consulten en recursos humanos. No hay problema, Patricia en este caso ha hecho la pregunta, pero esto va para todas y para todos. No hay problema que tengan esas inquietudes, pero sí que sepan con claridad a quiénes nos tienen que preguntar cada cosa. Todo lo que sea contenido o alguna consulta sobre el contenido, incluso después de esta clase, yo ya les voy a compartir de nuevo acá el mail para que lo tengan disponible, me escriben a mí o van a la oficina. Ustedes saben que siempre esa disponibilidad y ese apoyo está de nuestra parte, pero todo lo que sea cuestiones administrativas, sí sepan que le tienen que preguntar a la gente de la Dirección de Recursos Humanos, porque son ellos quienes coordinan todo el concurso. El centro de capacitación y las otras oficinas hacemos como el apoyo más docente, si se quiere, pero sí las cuestiones administrativas, vayan y consulten o llaman a recursos humanos. Dicho esto, vuelvo a compartir pantalla, a ver si avanzamos un poquito con este tema. Mi idea es que más o menos 4:10 hagamos una pausa, así también pueden levantarse un rato y tomar aire y volvemos con la segunda parte. Ahí están viendo bien, me parece, pantalla. A ver. Sí. Sí, Creo sí que se sí. ve. Ahí está, ¿no? Bien, genial. Bueno, entonces, vimos la diferencia acá. Vimos la diferencia entre igualdad ante la ley e igualdad real, que se relacionaba con dos artículos distintos de nuestra Constitución, y vimos los ejemplos de igualdad y equidad y qué diferencia esas dos nociones. Entonces, yo les decía que el autor que nosotros tomamos es Roberto Saba, que es un autor que desde hace varios años ya plantea que respecto de la igualdad real, esa es una visión de la igualdad que se incorporó a la Constitución con esa reforma del 94. Yo ahí abajo, solo a título informativo, les comparto qué dice ese artículo, no para que vayan a aprenderse la Constitución de memoria, sino para que sepan que eso está incorporado en ese inciso del artículo 75 y que lo que resuelve es esta posibilidad de que el Estado legisle y promueva esas medidas de acción positiva que garantizan la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, que son los que incorporan ese año. Ahí fíjense que dice, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, pero la idea de este artículo y de la incorporación de los tratados internacionales es que hay cuestiones que también tienen que ver con el contexto de cada país. En las reglas de Brasilia, por ejemplo, cuando veamos los grupos van a ver que además de los que nombra específicamente, dice y todo otro grupo que esté en condiciones de vulnerabilidad, porque hay ahí como un margen que deja este tipo de instrumentos para analizar la situación de cada país e incluso de cada territorio dentro del país. Porque no es lo mismo las necesidades que tiene, por ejemplo, una población que está en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad que una que está en la alta montaña o una que está en Tucumán que una que está en Tierra del Fuego. O sea, como que también hay un margen de acción que tiene que ver con los contextos de cada una de las poblaciones. Por eso acá específicamente nombra niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, pero hay otros grupos que también están en situación de vulnerabilidad. Bien. Acá, reglas de Brasilia, un instrumento que retomamos todo el tiempo,
que también, como siempre les digo, quienes ya han cursado deben estar cansados y cansadas de escucharme, pero bueno, las reglas no son para aprender de memoria y no son para que yo me las estudie a lo loco. De hecho, no están ni disponibles en este curso porque no es la idea que las estudien. La idea es que ustedes sepan este resumen que está acá y el que está en el manual, y que sepan de qué instrumento estamos hablando. Las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad son un documento que su última versión es del 2018, pero todavía no ha sido actualizado, y son un documento que se hace en una reunión que es la Cumbre Iberoamericana, a la que van autoridades de los poderes judiciales, de los ministerios públicos, de los ministerios de las defensas, de toda la región. Entonces, en esa reunión se discute cuáles son las necesidades, los problemas de acceso a justicia que tienen los distintos poderes judiciales y el sistema de justicia en general, y se empieza como a reflexionar sobre esos problemas. A partir de esas reflexiones y discusiones que tienen las autoridades de toda la región, se recopilan ideas, soluciones, recomendaciones, indicaciones, si se quieren, de cómo se puede empezar a abordar todo esto desde el rol que cada una de las personas que están ahí tienen, pero también pensando en la administración de justicia y para el trabajo cotidiano de todas las personas que integran los poderes judiciales. Entonces, esas reglas parten de esas reflexiones y dan recomendaciones para los organismos públicos y para todas las personas que los integran desde distintos roles. Ustedes acuérdense que siempre les decimos que las reglas no son solamente para que los jueces y las juezas sepan qué tener en cuenta a la hora de dictar una sentencia, sino que son recomendaciones para todas las personas, desde los distintos roles y jerarquías incluso. Yo siempre les digo que las reglas, si ustedes quieren buscarlas, leerlas, son un documento súper amigable que tiene un índice muy ordenado y muy claro que va diciendo paso a paso o área por área cuáles son las recomendaciones para cada situación o trabajo incluso. Tiene partes de acceso a información, tiene partes de audiencia, tiene partes de citaciones, de cómo citar a una persona en audiencia, de cómo hacer un trámite, tiene como una suerte de recetas muy sencillas de cómo se puede mejorar la administración de justicia cotidiana. Entonces brinda recomendaciones explícitas para ese trabajo cotidiano que todos hacemos desde nuestros distintos lugares. Entonces, en ese sentido, es un documento que aporta herramientas concretas y prácticas para ese trabajo, y todo esto es bajo la idea de que el sistema de justicia debe proteger a quienes más lo necesitan y que esas personas requieren que quienes integramos los sistemas de justicia les brindemos a esas personas que están en condiciones de vulnerabilidad un trato que sea adecuado a sus circunstancias singulares y particulares. Esto, de nuevo, es esa idea de igualdad ante la ley o igualdad real. Si yo me fijo en un caso determinado que necesita esa persona por sus circunstancias singulares y particulares, le presto esa especial atención, estoy viendo la situación desde un enfoque de derechos humanos que implica ver realmente en la práctica qué necesita en este caso concreto esa persona para acceder a la justicia. Y ahí va esta idea de ¿somos iguales ante la ley? Sí, pero la igualdad real implica que veamos todo el mapa más completo en un sentido más amplio. Y como decía hace un rato una compañera, esa es también la diferencia entre igualdad y equidad. Yo, si tuviera una mirada desde la igualdad, no hago mucho porque todas las personas somos iguales ante la ley, entonces espero que cada uno acceda, porque ahí están los recursos disponibles, por ejemplo. Pero si yo en un caso concreto presto especial atención, por ejemplo, a que una persona tiene una discapacidad, adecuo el trato que le doy desde el Poder Judicial a esa circunstancia particular, de acuerdo a la discapacidad de la que se trate. Ese trato tendrá ajustes distintos, pero es esa idea de ver qué características
convergen en una persona que pueden hacer que esa persona tenga mayores barreras de acceso a justicia. Voy a salir un poquito porque veo preguntas o cosas en el chat. Exacto, Yamila, gracias. Me encanta cuando ustedes empiezan a decir lo que yo les vengo explicando hace años. Este ejemplo que yo les estoy dando de adecuar el trato a las circunstancias singulares tiene que ver con ese trato igualitario. Un trato igual es esta idea de somos iguales ante la ley y el banquito que veíamos hace un rato. Y un trato igualitario tiene que ver con que yo me fije quién necesita, acá voy a poner los banquitos de nuevo, quién necesita más banquitos. Hay gente que no necesita ningún banquito, como el señor este acá en la segunda imagen, y hay gente que necesita un banquito y hay gente que necesita dos banquitos. Esa es la noción de equidad y es un poco el concepto de trato igualitario. Yo siempre les hago hincapié en esto porque esto es una pregunta de todos los exámenes de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre un trato igual y un trato igualitario? Un trato igual yo les pongo un banquito a cada uno, aunque no lo necesitan. Y en un trato igualitario yo le pongo dos banquitos al que necesita dos banquitos, un banquito al que necesita un banquito y ningún banquito al que no necesita banquito. Esa es una diferencia sustancial de los dos principios de igualdad y de no discriminación y que hace a este enfoque de derechos humanos que sí presta especial atención a las personas que más lo necesitan, que son las que están en condiciones de vulnerabilidad, y además dos banquitos. Sí, el ejemplo de los banquitos yo lo doy siempre, pero la verdad es que es muy gráfico, si se quiere, y nos permite entender esos ajustes y esos resortes institucionales que se van creando de a poco. Hasta acá, ¿hay otra pregunta? Yo trato de ir viendo el chat, pero la verdad es que a veces me pierdo entre el chat y las imágenes. Si alguien quiere preguntar u opinar, levanten la manito desde ahí abajo si pueden. Bueno, no veo manitos por ahora, pero sí voy a retomar. Hay un comentario que ha dejado Santiago Ferreira que dice que, por ejemplo, tengo que tener en cuenta cuando tengo este enfoque el lenguaje que voy a utilizar con una persona según cuál es ese destinatario con el que yo estoy hablando. Si yo trabajo en el mostrador y estoy atendiendo a un abogado que trabaja en este fuero y que viene todas las semanas a hacer un trámite, es probable que esa persona me entienda cuando yo le digo el estado de un trámite sin mayores explicaciones, porque es una persona que tiene contacto con el Poder Judicial, que se dedica a eso, que es profesional y que sabe cómo se desarrolla el trámite. Distinto es si yo tengo la misma situación, pero con una persona que tiene una demanda en el fuero laboral, por ejemplo, porque la acaban de despedir y no tiene idea cómo funciona ese proceso. Entonces yo ahí, si estoy atendiendo a una persona que no entiende o no sabe cómo funciona el Poder Judicial, tal vez tenga que adecuar mi lenguaje para que esa persona realmente entienda qué está sucediendo con la causa, que además la afecta directamente. Para que ese proceso que lo tiene como protagonista le sea comprensible y le sea accesible. Este ejemplo del lenguaje parecerá muy obvio capaz, pero es como fundamental porque es una de las principales barreras de acceso a justicia que existen. Esto que decíamos de está disponible la información, hay página, hay mostradores, hay teléfono, hay de todo disponible, pero yo además tengo que entender cuál es la información que me están dando. Entonces yo ahí voy a ir adecuando, según mi destinatario, el lenguaje que uso, cómo explico, tengo que tener también la capacidad de corroborar si están entendiendo lo que les estoy diciendo. Eso, digamos, es una generalidad para cualquier persona que estoy atendiendo en el Poder Judicial, pero sobre todo si empiezo a prestar atención a las condiciones particulares de cada persona.
Si yo trabajo en familia y estoy hablando con una persona que está tramitando, no sé, un divorcio, si es un adulto le puedo hablar de una manera. Si es un niño de 7 que ha venido a una audiencia, tengo que adecuar tal vez mi trato o la explicación de qué es lo que está por pasar en esta situación. Sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo que les doy de los niños, desde el vamos son niños que vienen a un mundo y a una institución de adultos en donde estamos todos haciendo trámites o cosas que más o menos entendemos y que el niño tiene que venir porque hay unos padres con un conflicto, por ejemplo. Entonces yo ahí voy a tener que adaptar mi trato a esa situación. O lo mismo si viene, no sé, una persona que tiene una discapacidad, voy a tratar de que, no sé, si es una discapacidad motriz, que el espacio por el que va a circular esa persona sea más adecuado, que no haya obstáculos. No sé, si yo tengo un pasillo que es finito, bueno, no voy a dejar una silla en el pasillo. Este tipo de cosas, que son por ahí más bien domésticas y muy cotidianas, son también las cosas que hacen a este acceso a la justicia del que siempre hablamos. Porque el acceso a la justicia está conformado por un montón de circunstancias y de distintas etapas incluso, que se dan desde el momento en el que inicia una demanda, pero que en todo ese trámite o en toda la trayectoria de las personas por la institución tienen distintas y particulares circunstancias. Bien, hasta acá hemos visto casi todo lo más difícil, si se quiere, o lo más troncal del manual. Yo voy a ver en el chat que hay un par de comentarios que me interesan y de ahí sí les voy a dar 5 minutitos de recreíto para que apaguen la cámara, vayan al baño, se hagan un mate, se hagan un café y podamos terminar. Voy a leer un par de comentarios y de ahí les aviso para que cerremos 5 minutos, pero sí, por favor, vuelvan a los 5 minutos, así somos respetuosos del tiempo de todos y nos podemos desocupar en horario. Yamila en el chat me dice un ejemplo que está muy bueno, sobre todo para las obligaciones que tiene el Estado que veíamos al principio, que es el cupo que abrió la Corte para personas trans. Ella dice que es un ejemplo de medidas para la inclusión y la no discriminación. Ese cupo específicamente tiene que ver sobre todo con la obligación de hacer que tiene el Estado, que es esta adopción de medidas positivas que van a generar el cumplimiento de los derechos humanos. En este caso, por la cantidad de contenido que yo he decidido que vean ustedes, no van a ver específicamente eso y todo lo que hace a los cupos y la obligación de hacer que tiene el Estado, pero sí ahí Nabila también dice que otro es el cupo de personas con discapacidad. Exactamente, los dos cupos son dos cupos que en este caso la Corte genera por distintos motivos, porque si ustedes se fijan en la página del Poder Judicial y en la de Recursos Humanos, en cada acordada están los argumentos de por qué el Poder Judicial de Tucumán tiene primero la posibilidad, pero también la obligación de generar estas instancias, que en los dos casos son distintos. O sea, en los argumentos en el caso del cupo para personas travestis y trans son unos, y en el caso de las personas con discapacidad son otros. No porque no tengan relación, sino porque el acceso al mercado de trabajo para esos dos grupos, si bien en ambos casos es limitado, difiere por ahí en los motivos o en las barreras que van generando la exclusión y la discriminación. Entonces, sí, los dos son buenos ejemplos de medidas de acción afirmativa o de acción positiva, pero que si ustedes se fijan por ahí en la letra chica de los antecedentes, tienen distintos motivos, pero los dos son buenos ejemplos de esa obligación que tiene el Estado. Y si bien es una obligación, yo siempre reconozco y reivindico mucho la decisión de la Corte en ese sentido, porque, por ejemplo, el cupo de discapacidad nosotros lo tenemos, creo, ya hace como más de 10 años, y es un concurso que se sigue haciendo y que se repite en distintas ocasiones, y el concurso del cupo para personas travestis y trans
es un concurso único en los poderes judiciales de Argentina. No hay otro poder judicial de Argentina que haya avanzado en ese sentido y que realmente, además de hacer el proyecto y tener una acordada, haya avanzado en el ingreso efectivo de las personas. Y eso, por ejemplo, es muy importante, más allá de por lo que puede impactar en la vida de cada una de las personas que ingresan a la institución. Es importante en ese sentido, pero también es importante en el sentido de la visibilidad y la diversidad que va generando en una institución que es pública, a la que vienen muchas personas, a las que vienen personas que tal vez antes no se sentían representadas y ahora sí. Es un tema mucho más largo que nosotros vemos específicamente en nuestro ciclo orientado de discapacidad y en nuestro ciclo orientado de género, pero en síntesis sí son dos buenos ejemplos de cómo el Estado puede hacer algo para que esa desigualdad estructural, de alguna manera, de a poco, vaya avanzando hacia una mayor igualdad, hacia una mayor representación de las personas que son sistemáticamente excluidas. Bien, eso tema cupos. ¿Qué más tengo acá? Mauricio sería buscar... Ay, me quedó como fuera de contexto el comentario de Mauricio, pero me parece que tiene que ver como con esa atención más específica y atenta a la persona con la cual me estoy relacionando, creo. Bien. Ah, reglas de Brasilia, exacto. Sí, sí, gracias, Mauricio. El comentario es, no sé si todos llegan a leer el chat, hay como muchas cosas en Zoom, entonces yo repito el comentario y de ahí retomo. Mauricio dice que algo que tiene que ver con las reglas de Brasilia es evitar demoras a la hora de solucionar un conflicto o cualquier duda que se presente en un mostrador o en cualquier otra oficina. Esta cuestión, que también parece una obviedad, es algo que hace al acceso a justicia, que una persona venga hoy y se vaya hoy con la respuesta. Y la respuesta no es necesariamente darle la razón o realmente solucionar un gran conflicto, sino por sí o por no orientar a la persona que vino, decirle, bueno, yo no te puedo atender, pero en tal fuero sí. Acá no hacemos tal cosa, pero no sé, en la mesa de atención al ciudadano sí. O sea, incluso hasta en esas pequeñas cositas que yo siempre les digo, son muy domésticas. Son muy domésticas, muy sencillas, en líneas generales, con mayor o menor contacto. Todos tenemos esa oportunidad de resolver este tipo de cuestiones y que por ahí para nosotros que estamos dentro del Poder Judicial es algo sencillo, es algo que tal vez no nos lleva mucho tiempo, pero para la otra persona puede ser algo importante en el contacto con la institución, en la percepción que tiene del Poder Judicial de Tucumán, de cómo lo han recibido, de cómo lo han atendido, si le ha solucionado o no un problema. Entonces no hay que tampoco menospreciar tanto el impacto que uno puede tener en la vida de cualquier persona que viene a nuestras oficinas. Cierro con esto un poco lo de acceso a justicia, reglas de Brasilia. De las reglas ahora vamos a retomar específicamente de un grupo, pero son las 4:10. Nos tomemos 5 minutos, 5, 7 minutos y volvemos desde las 1:15. Yo voy a estar acá sentada esperando que vengan. Si quieren en estos 5 minutitos apaguen cámaras y se mueven, se van, vienen, pero porfa tratemos de respetar que a las 1:15 y 17 cuanto mucho estemos acá. Y ya terminamos el último tema que nos falta y cerramos. Bueno, vamos a retomar. Bueno, ahí mientras terminan de acomodarse, de prender cámaras de nuevo, y todo lo que ya saben que tienen que hacer, les cuento que en esta última parte vamos a hacer hincapié en uno de esos grupos
en condiciones de vulnerabilidad que protegen particularmente las reglas que son las víctimas de delito. En el material de estudio está ordenado de tal manera que ustedes puedan ver desde lo más general que hemos visto en la primera parte, que es el concepto de derechos humanos, sus características, qué relación tiene eso con el acceso a justicia, con el poder judicial, el rol que cada uno ocupa. Y cuando avanzamos hacia esa diferencia entre igualdad formal e igualdad real, vemos que hay circunstancias que implican otro tipo de actitud y reacción por parte de las instituciones. Entonces, por ese camino llegamos a las reglas de Brasilia que protegen específicamente a ciertos grupos de personas por motivos específicos en cada uno de esos casos. Esos grupos son niños, niñas y adolescentes que son protegidos por una cuestión de edad, pero ahí en la cuestión de edad, por un lado tenemos infancia y por otro lado tenemos adultos mayores. Esos son dos grupos que son protegidos por motivos de edad, pero por distintas características específicas. Otro de los grupos protegidos son las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a comunidades originarias o indígenas, las personas migrantes, las personas que están en situación de pobreza, el género es otro motivo de protección. Y hay un punto en el que las reglas hablan de la pertenencia a minorías, que es eso que yo les mencionaba hace un rato de cuestiones que hacen al contexto de cada sociedad o de cada país y que, dado ese contexto sociocultural, se necesita una protección específica. Aparte de todos esos grupos, las reglas protegen por motivos de victimización a las personas que son víctimas del delito y en ese sentido el concepto de víctimas es más bien amplio porque se trata de una protección que tiene que ver con la víctima, pero también con su entorno, con los familiares o con el grupo social que haya sido víctima de una situación particular. Entonces, desde las reglas de Brasilia vamos a pasar a ver esta protección específica por motivos de victimización. Ustedes van a ver que el punto 5 del material de estudio tiene que ver específicamente con la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito. Está el concepto de víctimas, cuáles son los derechos y cuáles son los principios que tienen que regir la atención a víctimas de delito. Todo esto, toda esta introducción es para que ustedes cuando vayan a leer sepan que todo el material está relacionado y que todo viene de esa generalidad que hemos visto en un principio de qué son los derechos humanos, qué implican en la práctica, cómo se genera esa igualdad real y ese acceso real a derechos y cuál es el lugar que ocupan las distintas barreras que encuentran las personas según sus características particulares. Entonces, en esta segunda parte vamos a hacer hincapié en víctimas. Yo ahora les voy a compartir de nuevo un resumen del material de estudio, cosa de que vayamos viendo las cuestiones principales de la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos, que es la oficina de la Corte, que particularmente está creada para atender a las personas que han sido víctimas de un delito y que están transitando ciertos procesos judiciales. Ahí está la pantalla. A ver, ahí está. Bueno, también toda la introducción es para que ustedes piensen cómo las instituciones van generando los distintos recursos institucionales para esa obligación de hacer y para el cumplimiento que tiene que tener el Estado. Yo cuando hace un rato les decía cómo se va materializando el acceso a justicia y les nombro las distintas oficinas o las distintas instancias que van generando las instituciones, uno de esos ejemplos es la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito, que es una oficina que ya tiene sus años, pero que no estuvo siempre desde que existe el Poder Judicial, porque su creación y el hecho de que esté
dotada de recursos materiales, de recursos humanos y de que tenga un trabajo sistemático en todos los centros judiciales, tiene que ver con avances en esa obligación de hacer que tiene el Estado, en nuestro caso la Corte, para materializar realmente ese acceso a la justicia del que hablamos. Entonces, la Oficina de Asistencia a Víctimas, esto sí, hago un pequeño paréntesis y de ahí sigo. Esto sí es algo que no solemos ver en los cursos que damos desde la Oficina de Derechos Humanos, porque específicamente quienes trabajan en la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito suelen tener instancias de talleres o capacitación, sobre todo con las personas que trabajan en las OGAs del fuero penal, porque son quienes tienen mayor contacto con las personas que han sido víctimas de delito, pero no solo porque hay ocasiones en las que la misma persona ha sido víctima de un delito, pero también puede tener algún trámite en el fuero de familia, por ejemplo. Entonces, ahí también vamos viendo cómo eso se va cruzando y es necesario que nosotros podamos tener una atención integral y coordinada, porque en muchas ocasiones distintos trámites, lo que para nosotros son trámites, son la realidad de una sola familia o de una sola persona. Entonces, sobre todo la Oficina de Víctimas dicta talleres o espacios de capacitación y sensibilización para penal, pero puede que desde otros fueros también tengan conocimiento de que existe esta oficina. Esto no lo puedo sacar, a ver qué le pasa. Ahí está. No sé qué le pasa. La Oficina de Asistencia a Víctimas es una oficina que tiene la Corte, la creó en el año 2020, en el año 2014, perdón, pero en el año 2019 recién se dispuso que actúe bajo la órbita de la Oficina de Derechos Humanos y empezó a funcionar específicamente. Es una oficina que actualmente tiene sedes en San Miguel de Tucumán, en Concepción y en Monteros, y eso le permite actuar y atender situaciones y causas de toda la provincia. A través de dos acordadas, que una es la 504 del 22 y de la 932 del 23, se avanzó en definir y estandarizar cuáles van a ser sus funciones específicas. Una, la del 22, tiene que ver con su protocolo general de actuación, que ahí está dispuesto específicamente en qué casos puede actuar la oficina, y en la otra, en la 932 del año 2023, está el protocolo de implementación de las entrevistas de declaración testimonial, que es lo que nosotros conocemos como Cámara GESEL. La misión que tiene esta Oficina de Asistencia a Víctimas es brindar atención integral mediante información que sea adecuada, con contención, orientación y acompañamiento a las personas que han sido víctimas de delitos y de sus familiares durante todo su tránsito por el proceso penal. Yo les marco con negrita cada uno de esos aspectos porque son las cuestiones que hacen a que esa asistencia a las víctimas sea una atención integral, de calidad y sobre todas las cosas que sirva de contención, orientación y acompañamiento a las personas. Todo esto, si ustedes prestan atención y empiezan a relacionar, tiene que ver con esta idea de mayor atención y una atención que pone énfasis en la situación de las personas. Si bien en líneas generales la atención de cualquier servicio público tiene que ser de esta manera, la idea de que exista una oficina de asistencia a víctimas y de que sean un grupo protegido específicamente, en este caso por las reglas de Brasilia, es que estamos hablando de personas que ya han vivido una situación que es la de ser víctimas de delito, que están iniciando un proceso o un tránsito por el Poder Judicial mediante el fuero penal y que necesitan, por esa situación de vulnerabilidad que están atravesando, que no se revictimice y que no se agrave la situación que de por sí están viviendo. Por eso es importante que esa atención sea integral, que cuente con información adecuada y que tenga esta idea de contención, orientación y acompañamiento. Y fíjense que dice a las personas que hayan sido víctimas de delito y a sus familiares, porque actualmente la normativa
es que la idea de víctima no es solo la persona que ha sido víctima del delito, sino la persona y su entorno más inmediato. Hasta acá vamos bien, ¿no? Porque no tengo manitos, ni chats, ni nada. Bien. Los tipos de intervención que realiza la Oficina de Atención a Víctimas de Delito en nuestro caso son las siguientes. La primera tiene que ver con lo que les decía que está en una de las acordadas que genera los protocolos de acción, es la que tiene que ver con la declaración testimonial de niños, niñas, adolescentes o personas con alguna disminución en sus capacidades mentales o intelectuales y víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual. Todo esto es lo que nosotros conocemos como cámara Gesell. En esos casos, la Oficina de Atención a Víctimas de Delito lo que hace es primero realizar una evaluación a través de un equipo interdisciplinario que, leyendo el legajo y las características de las víctimas y del hecho en sí, dan un informe a las fiscalías para determinar si es conveniente o no que en cierto momento del proceso se realice esa declaración. Entonces, las personas tienen entrevistas con psicólogos, trabajadores sociales, los abogados ven la parte legal y de esa manera, a través de ese trabajo interdisciplinario, se hace el acompañamiento que consiste en una primera entrevista. Se hace este informe que va a la fiscalía para ver si conviene o no que en ese momento sea la cámara Gesell, y cuando sucede la cámara Gesell, que la oficina de víctimas trabaja en coordinación con las salas de las cámaras Gesell, se gestiona también toda la cuestión que tiene que ver con el turno, con el ingreso al edificio, con el horario que se ha pactado, si hay una espera, las personas que trabajan en las oficinas de víctimas están ahí atentas acompañando a las personas que asisten a la entrevista y están durante toda esa entrevista con ellos hasta que termina esa parte del proceso. Después, además, la oficina de víctimas tiene un teléfono disponible a través del cual las personas pueden hacer consultas o solicitar información o sacarse dudas sobre el avance de la causa, pero específicamente en esta entrevista del artículo 227 lo que hacen es toda esta intervención. Otras intervenciones que realizan es a través de la solicitud específica de distintas unidades jurisdiccionales o no jurisdiccionales y de otras instituciones gubernamentales o de la sociedad civil, siempre volviendo a ese protocolo de actuación que les mencionaba hace un rato. También intervienen en ocasiones por solicitudes directas de las víctimas de delito y además la oficina se mantiene vinculada con otras áreas de asistencia a víctimas, tanto de nuestra provincia como del resto del territorio nacional, porque participan del Consejo Federal de Asistencia a Víctimas de Delito, que les permite también tener espacios de ateneo o de discusión y revisión de casos. Eso, en resumen, son los distintos tipos de intervención que hace la oficina, y otra de las cuestiones que yo quería que revisemos y que tengamos claro es esto de los principios rectores de la atención a las víctimas, que de nuevo tienen muchísimo que ver con esta idea de igualdad real, de prestar mayor atención a las personas que más lo necesitan, de dar un trato que sea adecuado a las circunstancias particulares. Entonces, todos estos principios rectores vienen de la normativa específica sobre derechos de las víctimas, que en los últimos años ha avanzado mucho, entonces el rol de las víctimas en los procesos también es distinto, pero si ustedes prestan atención, todo esto tiene que ver con ese enfoque de derechos humanos del que venimos hablando. Entonces, una de las cuestiones es la rápida intervención. La ley dispone que las distintas medidas de ayuda, atención, asistencia y protección que requieren las víctimas se adopten con la mayor rapidez posible, es decir, que tengan prioridad en la atención, y que si se trata de necesidades apremiantes deban ser satisfechas de inmediato o con la mayor urgencia posible. Otra cuestión es el enfoque diferencial. La norma considera que cuando la víctima presenta situaciones de vulnerabilidad por edad, género, orientación sexual, etnia, discapacidad u otras causas, esto es algo que se suma al hecho de ser víctima de un delito. Entonces, cuando existen estas cuestiones combinadas en una misma persona,
se debe dispensar una atención especializada que permita atenuar las consecuencias nocivas que tuvo el hecho criminal sobre esa persona y el entorno. Y otro de los principios es la no revictimización. Ahí está. Que tiene que ver con que la persona no sea tratada como culpable o responsable del hecho sufrido que la convierte en víctima de un delito y que supone que el perjuicio ocasionado por ese delito no acrecente y no se incremente por el accionar del propio sistema de administración de justicia. Esto es, por ejemplo, yo trabajo de notificar. Y en la notificación me confundo y quiero que la persona venga mañana, que es 15 a las 9 de la mañana. Pero me confundo y le pongo venga el 17. Y el 17 capaz es Jueves Santo, no sé qué día, entonces la persona viene cuando yo le digo que es una fecha incorrecta. Por mi parte es un error, me confundí tipeando, pero el impacto que ese error tiene en la vida de la persona es que la persona tal vez vino al edificio de la Cámara GESE, le esperó, no había nadie, gastó en colectivo, fue y volvió y removió todo lo que implica venir a una entrevista en la que uno tiene que contar un hecho violento o traumático del que fue víctima. ¿Se entiende cuál es la idea de no victimización? Yo les doy un ejemplo muy sencillo, pero que puede suceder y que puede hacer a que la persona se sienta revictimizada, porque ya de por sí parte de una situación violenta que la pone en una situación de victimización, y si se empiezan a sumar cuestiones que la exceden, que tienen que ver con el funcionamiento de la institución o con este tipo de torpeza, si se quiere, eso va generando que la persona siga siendo revictimizada, aunque sea una cosa así muy sencilla de cité mal, hice mal la cédula o le notifiqué por WhatsApp y me confundí cuando tipeaba. Todo ese tipo de cuestiones son las cuestiones que pueden generar nuevas victimizaciones hacia una persona que ya de por sí vivió una situación horrible y tiene que venir a contarla en la Cámara Gesell, por ejemplo, o en una audiencia o en el trámite que fuera. Ese tipo de cuestiones son las que en este caso necesitan muchísima y particular atención para que no sucedan. Hasta acá es la parte de víctimas que es, si se quiere, profundizar un poco, pero con la misma idea que venimos viendo de una atención especializada, enfocada en la persona, atento a las circunstancias. Hasta acá con lo de víctimas, que es corto, pero bastante contenido. ¿Hay alguna pregunta? Bien. No, está claro, manitos, todo claro. Bien. Bueno, entonces, como hemos terminado de ver el contenido, un resumen, o sea, lo que hemos visto en el PowerPoint es un resumen. Sí voy a abrir ahora este espacio para preguntas. Nos quedan todavía 20 minutos, pero sí, les pido que aprovechen para hacer preguntas si es que tienen. Yo igual ahora voy a escribir acá el mail. Si ustedes quieren, escriben la pregunta o van levantando la mano y participan, pero voy a dejar acá en el chat el mail, cosa de que si tienen alguna otra duda me puedan consultar después. Ahí dejé en el chat el mail, el mío de institucional y un Gmail que es de la oficina, pero al cual yo también tengo acceso diario. Entonces, por cualquier pregunta que surja desde ahora hasta que terminen este periodo de clases, pueden contactarse por ahí. De todos modos, ya saben que al finalizar este ciclo de todas las distintas áreas vamos a tener un espacio de consulta presencial
pero les dejo ahí disponibles por si les va surgiendo en la medida en la que leen el material alguna consulta o duda. Ahora, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran que retomemos, que no ha quedado claro, que no entiendan a dónde va? Yamila Chabán. El lenguaje claro tiene que ver también con no sumar un esfuerzo extra a quienes ya son víctimas de un delito o forman parte de alguno de los grupos vulnerables. Sí. Lenguaje claro es específicamente un curso más, entonces, si bien siempre sale porque es una barrera de acceso a justicia bastante generalizada, la idea de implementar lenguaje claro y de ser accesibles en nuestros comunicados, en las audiencias, en los documentos que escribimos, en todo lo que hace a la comunicación del Poder Judicial, sí tiene que ver o tiene especial énfasis cuando se trata de grupos en condiciones de vulnerabilidad, pero es una estrategia que desde hace varios años ya muchas instituciones y muchos poderes judiciales están implementando porque es una, o sea, el lenguaje y la alfabetización en general es uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, pero también en nuestra relación con la ciudadanía como poder del Estado. Entonces, si bien es algo que le sirve a todas las personas que se acercan al Poder Judicial, sí es cierto que tiene mayor importancia cuando se trata de personas que han sido víctimas de un delito o que conforman alguno de esos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Ustedes piensen que, así como yo les digo esto de la notificación de tipié 17 en vez de 15 y la persona vino en un día inhábil al Poder Judicial, si yo hago una notificación que no se entienda, yo mando la notificación y digo, listo, ya notifiqué, pero si la persona que la recibió no entiende qué dice esa notificación, el objetivo de la comunicación que yo escribí y mandé no está cumplido. Entonces, eso puede generar que la persona no venga a hacer un trámite que tenía que hacer porque no entendió que tenía que venir o que pierda alguna instancia o de defensa o de participación en el proceso judicial que la tiene como protagonista. De todo lo que es acceso a justicia y barreras, hay muchísimos ejemplos. Por eso yo les digo que ustedes cuando vayan leyendo el material, para entender esto, traten de pensar en ejemplos concretos que conozcan o que les haya tocado en los distintos lugares en los que trabajan, porque por ahí la noción de acceso a justicia o de acceso a derechos y de derechos humanos es muy abstracta, pero si ustedes prestan atención van a ver que está todo el tiempo en estas pequeñas cosas que yo les mencionaba como ejemplos. Uno de los ejemplos es esto que plantea Yamila, de que tiene que ver el lenguaje con la victimización o la revictimización. Si ustedes empiezan a prestar atención, son todas cosas más bien cotidianas, aunque si es la primera vez que leen sobre este tema, les pueda llegar a parecer lejano. Si ustedes ven con ejemplos, se van a dar cuenta de que muchas cuestiones cotidianas hacen al acceso a justicia. Por eso las reglas de Brasilia son un instrumento que da indicaciones y recomendaciones específicas para el trabajo cotidiano. No da recomendaciones para escribir una sentencia, da recomendaciones para atender un mostrador, citar a alguien, hacer un trámite, armar una sala de audiencias, brindar información, atender al público en general. Pensando en algún tipo de pregunta a la hora del examen, ¿cómo defino las funciones de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito? En la documentación nos define la misión de la misma. Sí, en el material de estudio, en el manual, sobre la oficina de víctimas tienen lo que les mencionaba recién, la misión de la oficina, que es lo que yo les decía, que es importante prestar atención a la atención integral, la información adecuada, la contención, la orientación y el acompañamiento, porque todo eso hace a estas nociones básicas de derechos humanos que hemos estado viendo en la clase de hoy.
Las preguntas del examen en general van a ser todas, o sea, no en general, van a ser todas, el 100% del texto que ustedes tienen, pero no van a ser tampoco muy específicas, porque ustedes además de derechos humanos en este examen van a rendir todas las otras áreas. Entonces no es que de pronto una pregunta va a ser, ¿qué dice la acordada 504 sobre el protocolo de actuación de la oficina? Sino que ustedes entiendan cuál es el objetivo de esa oficina, para qué existe, por qué existe, qué tipo de servicio da en el marco del Poder Judicial, qué tipo de abordaje da, por ejemplo, que es otra cosa que ustedes tienen ahí en el material de estudio. Esto que yo les explicaba de que cuando llega un caso, los abogados hacen una parte, las psicólogas hacen otra, las trabajadoras sociales otra. Todo eso hace hasta atención integral que yo les mencionaba, pero la idea es que ustedes sepan, bueno, qué tipo de abordaje brinda la Oficina de Asistencia a Víctimas. Bueno, un abordaje integral, tiene una perspectiva transdisciplinaria, busca el acompañamiento de las víctimas y sus familiares. Ese tipo de cosas tienen que saber ustedes para el examen. Tampoco en detalle. Por ejemplo, una pregunta puede ser, bueno, ¿cuáles son los tipos de intervención que realiza? Y tendrán que tildar cuáles son los tipos, pero no es que de pronto van a tener que explicar cuál es la intervención del artículo 227. No, ustedes van a tener que saber en líneas generales qué hace, qué tipo de trabajo, qué acompañamiento, pero si bien hay cosas que van a ser específicas, nada va a ser muy detallado porque es un examen que comprende muchas áreas. Entonces, acá lo de víctima es uno de los 5 apartados que tienen en el material de derechos humanos, que es una de las áreas que van a rendir. Así que tampoco se aflijan mucho y no entren tanto al detalle. Yo siempre les comparto cuál es el número de acordada o un link si quieren buscar más información, pero este no es un examen que vaya a tener un nivel profundo de detalle, porque es un examen general sobre contenido teórico del funcionamiento del Poder Judicial, que una de esas áreas es derechos humanos. Entonces, con esa idea quiero que lean el material, que ya han visto que es poco, son 10 páginas, y el resumen que les acabo de pasar es para que se ordenen, pero no es mucho contenido y, como les decía al principio, la mayoría de ustedes, me parece, por el paneo de caras y nombres que hice, ya han tenido alguna experiencia con nuestros cursos, entonces ya saben de qué estamos hablando, ya conocen el principio de igualdad y no discriminación, tienen algún contacto con el material. Entonces tampoco se aflijan en ese sentido, porque nosotras activamente hemos decidido que el material coincida con una formación que muchos de ustedes ya vienen teniendo desde hace algunos años. Entonces no va a haber nada muy novedoso o que no conozcan. Así que yo sí les transmito tranquilidad en ese sentido, porque sé que es una instancia de examen importante para todas las personas que están acá, pero no se aflijan que no hay nada que sea muy difícil ni muy novedoso, ni distinto de lo que venimos viendo desde hace varios años con la mayoría de ustedes. Y como siempre les reitero, está mi mail, está el mail de la oficina, está la oficina en la 24 de septiembre al 600 en el 6º piso. Yo siempre estoy disponible si quieren ir con consultas, si me quieren escribir. Después igual tenemos una clase final con todos los docentes, pero cuenten con eso. Esos son los aportes que yo les ofrezco desde la oficina y en lo que les puedo dar una mano también. Así que cuenten con eso, pero no se aflijan que no es nada distinto ni súper difícil. De nada, Iván. Yo sé que estas instancias son difíciles, por eso les insisto mucho con esto, con que cuenten con este espacio y para cualquier duda o consulta, siempre y cuando sea de nuestra área, yo estoy disponible. Ahí en el chat ya está la asistencia de salida, si quieren ir marcando. Acuérdense que tienen que llenar el formulario. A ver, ¿dónde está? Bueno, estamos desocupados, entonces, si no hay preguntas,
Está el formulario por ahí. Pili, ¿lo querés poner de nuevo que se ha perdido un poquito entre los comentarios? Ahí está. Ahí está, genial. Gracias. Lo único que les debo entonces es el PowerPoint que mañana mismo lo comparto, así lo agregan en donde ya está el otro material. Bien, entonces, está la asistencia, llenan la asistencia y pueden ir saliendo y quedo a disposición por cualquier consulta y nos vemos en en el próximo encuentro. Dale, Majo, muchas gracias. Por nada, hasta luego. Gracias a ustedes por estar acá todas las citas. Gracias, Majo. De nada, hasta Gracias. luego. Gracias, Majo. Gracias. Chao, gracias, Marco. Gracias.